actualmente me encuentro trabajando en una planta solar que genera más de 300 megawatt horas, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre los componentes de un aerogenerador. Vamos a hablar específicamente, nos vamos a estar basando en 12 componentes, como dice el objetivo, que el oyente comprenda el funcionamiento y componentes principales de un aerogenerador o turbina eólica, ¿no? Nuestro principal objetivo de aquí es que todos lleguemos a comprender y conocer o reconocer el funcionamiento principal de cada componente que integra al aerogenerador, ¿no? Los temas que veremos, pues vamos a ver qué es un aerogenerador, tipos de aerogeneradores y los 12 componentes principales, que en realidad la máquina o la turbina tiene más componentes, pero nos vamos a basar en esos 12 componentes principales. Es muy básico para poder entender el funcionamiento un poco más complejo, ¿no?, del aerogenerador. Vamos a decir definiciones o funcionamiento principal solamente, así que a lo mejor a algunos les va a faltar más, van a querer saber más sobre ese componente, pero yo creo que es tema de otra charla porque cada componente tiene un sistema diferente, ¿no? Vamos a basarlo en 3 fases: captador eólico, tren mecánico y generador, y otros componentes que lo integran también. Vamos a ver, la primera pregunta, y creo que es lo que a lo mejor no sé si todos conocemos, ¿qué es un aerogenerador? Como definición sencilla, generador es un generador de energía eléctrica que es accionado por la fuerza del viento. Un aerogenerador produce energía eléctrica mediante transformación de la energía cinética del viento a energía mecánica, que provoca el giro del rotor o las aspas o palas, y el cual a su vez transforma la energía mecánica a la energía eléctrica. Como vemos ahí en la simulación, pues el viento tiene que ser captado a través de las palas para poder generar una energía. Y es donde lo vamos a dividir en 3 partes, 3 fases: energía cinética del viento, energía mecánica y energía eléctrica. Pero tenemos que conocer qué componentes integran a cada fase, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Primero veamos tipos de aerogeneradores. Los aerogeneradores se clasifican en 2 grandes grupos, según la orientación en el eje que giran. Aquí tenemos unos ejemplos del aerogenerador de eje horizontal, que es el aerogenerador tripala, que es el que nos vamos a estar basando, que es la tecnología instalada aquí en México. Pero como ejemplo también tenemos a los aerogeneradores de eje vertical, que es el Savonius, el Darius. Hay otros tipos de aerogeneradores también de eje vertical, pero para ejemplos están estos. Una de sus características principales es que pues su rotor está perpendicular al suelo, o sea que el rotor de estos tipos de aerogeneradores está de forma vertical, a comparación del aerogenerador de eje horizontal, que su rotor está paralelo al suelo, ¿no? Tipos de aerogenerador. Vamos a ver una de las características principales de los aerogeneradores o turbinas eólicas de eje horizontal. Pues aquí nos dice que son las más comunes y se colocan en la parte superior de una torre. A comparación del aerogenerador de eje horizontal, perdón, del vertical, el horizontal requiere de una torre para poder alcanzar su mayor captación del viento, ¿no? El eje del rotor y la góndola contienen la caja de cambios y el generador se encuentran paralelos al piso. Como lo comentamos hace un momento, el rotor lo tiene paralelo al piso. Aquí tenemos unos ejemplos de los aerogeneradores de eje horizontal. Podemos tener aerogeneradores monopalas, bipalas, como vemos en la imagen, y tripalas, son las que nos vamos a basar hoy. También hay aerogeneradores multipalas y hay una variedad, ¿no? Pero la que nos vamos a basar hoy nosotros es la aerogenerador tripala. Tipo de orientación con respecto al viento. A ver, veamos aquí. Hay 2 tipos de orientaciones de rotores. Está el sotavento y el barlovento. Veamos el sotavento. El sotavento. Primero, ¿qué quiere decir sotavento? Sotavento quiere decir la dirección de donde viene el viento. Estos aerogeneradores, con las características que cuentan es que no requieren de un sistema de orientación. Otra de las características es que sus palas o aspas tienden a ser menos rígidas que las del rotor barlovento. Y tienen uno de sus efectos podría ser que tienen el efecto sombra. Esto quiere decir que la torre, cuando el viento le llega por la espalda, pues crea una perturbación en el viento, ¿no? Al pasar por la torre antes de que llegara a las aspas, y genera una pérdida entre 30 y 35% de efectividad de ese viento.
El aerogenerador de Barlovento, ajá, el aerogenerador de Barlovento quiere decir que esos aerogeneradores Barloventos necesitan sistema de orientación a comparación del sotavento que no requiere. Sus palas tienden a ser más rígidas para no golpear con la torre y pues y otra de las ventajas es de que siempre van a evitar el efecto sombra ya que siempre van a estar buscando darle cara al viento, ¿no? Ahora sí, entremos en temas de componentes de un aerogenerador o turbina eólica. Como lo comentamos, vamos a ver definiciones muy básicas y algunas características principales. Góndola o nacel. Estas góndolas o nacel es una carcasa elaborada de poliéster con fibra de vidrio. Como su nombre dice, es una carcasa y la función principal de esta góndola es la de proteger todos los elementos que están involucrados en el aerogenerador, o sea, todos los elementos internos, él se encarga de protegerlos contra entradas de agua y otros elementos que pudieran ingresar al interior, ¿no? Permite también realizar operaciones de mantenimiento para el personal que labora ahí, o sea, de una manera más segura, contando con puntos de anclajes, etcétera, ¿no? Aquí vemos otro tipo de góndola. Las góndolas van a cambiar el diseño, o sea, por regular a veces tú puedes encontrarte en la parte sur, que es en el istmo, aerogeneradores con un tipo de góndola y tú vienes al norte de aquí de México y te vas a encontrar con aerogeneradores con diferentes tipos de góndola, pero esas se van a adaptar conforme a los elementos internos que tengan, las dimensiones de esos componentes, las dimensiones de la multi, las dimensiones del generador. Entonces, el diseño de la góndola se va a adaptar a eso. Aquí vemos un ejemplo de los componentes internos del aerogenerador, los cuales son protegidos, como lo comentamos, por la góndola, eje lento, multiplicadora, generador. Y si nos podemos dar cuenta, o sea, dependiendo también el tamaño del generador, dependiendo también el tamaño de X componente, pues se tiene que adaptar la góndola, ¿no? Y siempre también buscando tener un diseño aerodinámico. En la parte superior, esta es la vista superior de la nacelle. Haz de cuenta que si vemos la nacelle por arriba, cuenta con unas trampillas. Estas trampillas, la función principal es de que el personal pueda desplazarse por el techo sin que estar recorriéndolo todo, ¿no? Por ejemplo, los trabajos que se hacen fuera de la nacelle son muy pocos. Por poner un ejemplo nada más, a lo mejor los únicos trabajos que se pueden hacer es la revisión de los anemómetros del anemómetro y la veleta. Esto quiere decir que, por ejemplo, en la trampilla, ahí donde se señala el cursor, puede salir fuera a la parte superior de la nacelle y trabajar en la parte de los anemómetros, ¿no? Que se requiera algún mantenimiento preventivo o ya sea un mantenimiento correctivo. También la nacelle cuenta con unos deflectores. Los deflectores son más que son salidas de aire, las cuales aquí tenemos un ejemplo por ejemplo, deflector de generador, deflector de multiplicadora. Estos componentes cuentan con un sistema refrigerante, entonces esas son salidas del aire, ¿no? Aire caliente para que no se acumule dentro de la góndola. Siguiente dato curioso, aquí vemos un apartado de los datos curiosos. Una ballena azul pesa aproximadamente de 100 a 170 toneladas y el nacelle es aproximadamente pesa lo mismo que una ballena azul, entonces para que nos demos una idea de cuánto puede llegar a pesar una nacelle o una góndola. Ahora entremos con las palas. Las palas son las encargadas de transformar la energía del viento en rotación. Como lo comentamos, el sistema de palas, la función principal, y esto hay que recargarlo, bueno, tendrían dos funciones principales que lo podríamos denominar ahorita. La de la captación y protección hacia el aerogenerador. La captación de la pala va a tener su máxima captación cuando la pala se llegue a 0 grados de pala. Cuando tengamos un 90 grados de pala, o también llamado estado de bandera, por ejemplo, aquí tenemos en las imágenes, del lado donde dice 0 grados de pala, el aerogenerador tiene extendida las palas para que pueda tener una mayor captación. Esto se debe a una diferencia de presión que hay en el viento. Entonces no empuja las palas, sino que hace una diferencia de presión y hace que el rotor gire. 90 grados de la pala, este estado, el aerogenerador, bueno, las palas se ponen en esa posición para que el viento las atraviese y no pueda, y sea imposible, bueno, no le sea posible mover el rotor, ¿no?
y de esa manera se protegen. Uno de los datos curiosos es, un autobús más o menos es aproximadamente de 11 metros. Una pala mide lo mismo que 50, o sea, que 5 autobuses afilados, ¿no? Las mediciones de la pala, en este caso tenemos un ejemplo de una pala de 56 metros de longitud, que podría ser de una pala de tecnología Gamesa, de una G114. Las palas van a variar con respecto al diseño y con respecto a las necesidades, ¿no? Por ejemplo, aquí en la zona norte nos encontramos con palas mucho más grandes y en la zona sur yo he visto, me ha tocado ver que las palas son de menor tamaño. Eso a veces es porque el viento es mayor allá en la parte, en la zona sur, y en la zona norte se requieren palas más grandes para, como el viento es menor, para una mayor captación de viento. Buje del rotor es la pieza de unión entre las palas y el eje principal, también llamado eje lento. Una de las principales o la principal función del buje del rotor es la de unir la pala con el eje lento. O sea, las palas captan el viento, ya que las palas están unidas al buje del rotor o al rotor, estas transmiten esa energía captada hacia el eje lento. Y ahorita a continuación vamos a ver cuál es la función principal del eje lento. Eje de velocidad, también conocido como eje lento. La misión principal del eje lento es de transferir la energía del viento captada por el rotor en forma de energía cinética angular hasta la multiplicadora. Una vez ya comprendido el funcionamiento principal de lo que son las palas y el rotor, las palas se encargan de captar el viento. El buje se encarga de unir a las palas con el eje lento, y el eje lento, la función principal es de transmitir toda esa energía hacia la multiplicadora en bajas revoluciones. Aquí tenemos una imagen de los componentes que integran al eje lento. Vemos que tiene un soporte delantero, soporte trasero con unos rodamientos. Esto también lleva un mantenimiento. Sector de eje de bloqueo o sector de bloqueo de eje lento. Este sector o este bloqueo se aplica cuando el personal de mantenimiento, el personal que elabora, pues requiere hacer actividades, ¿no?, dentro de la máquina y necesita que el buje no se mueva o el rotor no se esté moviendo. Entonces se aplica a través de un bulón en los sectores de bloqueo o las orejillas que se ven ahí, y se mete un bulón en el orificio para que el rotor no se mueva. Multiplicadora. La multiplicadora desempeña la función de aumentar la velocidad de rotación del rotor para adaptar a los valores requeridos a generadores convencionales. Logra que el eje de alta velocidad gire hasta 100 veces más rápido que el eje de baja velocidad mediante un sistema de engranajes. La función principal de la multiplicadora es recibir una entrada, una velocidad baja en la entrada y multiplicarla a la salida. Esto quiere decir que si yo tengo una vuelta o una revolución por minuto en la entrada, voy a tener 100 vueltas o 100 revoluciones por minuto a la salida. Esto es muy variable también, dependiendo del tipo de multiplicadora. Puede haber una relación de una vuelta a 60, de una vuelta a 90, incluso hay multiplicadoras de una vuelta a 110. Eso puede variar bastante, y todo dependerá también de los requerimientos del aerogenerador, ¿no? Para que tú puedas elegir el tipo de multiplicador. Eje de alta velocidad o eje rápido. Este eje de alta velocidad, la función principal es, como lo comentamos, a la salida de la multiplicadora va a tener unas salidas muy elevadas, unas revoluciones muy elevadas, y esas revoluciones, el encargado de transmitirlo hacia el generador va a ser eje rápido. Entonces, la multiplicadora tiene a salir velocidades, vamos a poner un ejemplo, de 1000 revoluciones por minuto. Entonces, el encargado de enviar esas revoluciones va a ser el eje rápido. Eso también se lleva o requiere de un acoplamiento de eje elástico, que es el que va a soportar esas cargas de esfuerzo hacia el generador. Generador eléctrico. En esta parte habíamos comentado al inicio que habían 3 fases, ¿no? 3 fases: energía del viento, energía cinética del viento, la energía mecánica y la energía eléctrica. Ya después de haber pasado por esas 2 fases principales, que es energía del viento hacia la energía mecánica, la transformación de esa energía mecánica
lo hace un generador eléctrico, ¿no? Como vemos la definición acá, transforma la potencia mecánica que viene del rotor, o sea, el rotor es el conjunto, mencionémoslo como captador eólico, que sería el conjunto de palas y rotor. Entonces, toda la velocidad transmitida y luego por el tren de potencia, llamaremos tren de potencia a la parte del eje lento, multiplicadora y eje rápido. Pasado por esa energía mecánica, la que se encarga de hacer la transformación de energía es el generador. Por lo general se ocupan generadores eléctricos asíncronos trifásicos. Aquí vemos un ejemplo de un aerogenerador, cuenta con su sistema de refrigeración en la parte de arriba y vemos la parte del acoplamiento del rotor del generador. Ahí es donde se acopla el eje de alta velocidad y es donde empieza a hacer rotar el generador. Sistema de orientación. Este sistema es muy importante. El sistema de giro, el sistema de orientación tiene un funcionamiento principal, tiene otros funcionamientos, pero el principal es de orientar el rotor hacia el viento predominante. O sea, esto quiere decir que de donde venga la mayor la mejor eficiencia del viento, entonces este sistema de orientación trabaja en conjunto con el anemómetro y la veleta. Entonces, cuando le digan la dirección viene de tal lado a tal velocidad, o sea, las velocidades de viento requeridas para que el aerogenerador pueda funcionar. Entonces, lo que va a hacer el sistema de orientación es llevarlo hacia ese lado para que pueda captar ese viento, ¿no? Y otra de las funciones que tiene es la de el enrollamiento del cable. Por la torre y entre el buque bajan los cables de potencia, de alimentación de elementos auxiliares. Entonces, este elemento de sistema de orientación es el encargado de desenrollar esos cables o permitir que no se enrollen a través de un sistema puede ser encoder, puede ser un sistema de cuentavueltas, el cual le dice, ya giraste tantas vueltas a este lado, ya no puedes seguir girando, entonces regrésate. ¿Para qué? Para no permitir, ¿no? que el cableado se enrolle de más. Controlador electrónico o supervisor. Este es más que un equipo autómata o puede ser un PLC, él es el encargado tiene entre sus funciones, es el de supervisar el funcionamiento de la máquina. Esto quiere decir también que este autómata va a ser capaz de buscar la máxima generación del aerogenerador y también de protegerlo. Esto quiere decir que cuando el viento sea menor, por ejemplo, al límite requerido para generar. O sea que, vamos a poner ejemplo, hay máquinas que empiezan a producir arriba de 3.5 metros sobre segundos, más o menos 12 kilómetros por hora. Entonces, si esa condición no se cumple, el aerogenerador no va a girar. Entonces, va a estar en un estado de reposo. Y este autómata es el encargado de decidir, ¿sabes qué? Pues no abro las palas porque no hay viento suficiente para que pueda producir. Otra de las cosas también que hace esto es protegerlo de manera de que si el viento o sea, si el viento es excesivo a los límites permitidos, si el viento, vamos a poner un ejemplo, hay turbinas en los aerogeneradores de las AW3000 que son máquinas Acciona. Esas máquinas se protegen arriba de los 25 metros sobre segundos, aproximadamente arriba de 90 kilómetros por hora de viento. Entonces, cuando este autómata recibe la información del sensor de viento o del anemómetro que le dice, tengo una velocidad de viento arriba de los 25 metros o los 25 metros, entonces el autómata o el PLC ya programado toma la decisión de proteger a la máquina. Entonces, lo que hace es enviar las palas a 90 grados o a estado bandera para que el rotor no gire a velocidades que no pueda soportar o las palas no sufran daños, ¿no? Por fatigas del viento en la estructura. La torre. Este componente es una de las partes más, y bueno, como todo, es parte importante del aerogenerador, pero esta se encarga, o la función principal, es de ubicar a la turbina a una altura determinada. Esto no es más que se trata de dovelas, puedan haber torres de hormigón o tramos de acero, ¿no? Se cuentan a través de tramos. No sé si se alcanza a ver aquí la parte de donde dice torre de acero. Trae unas líneas negras, esas se cuentan los tramos.
Sería tramo uno de la parte de la entrada, en donde está la puerta, tramo uno, tramo 2, tramo 3 y así sucesivamente dependiendo, ahora sí que el requerimiento hacia dónde se quiera elevar, ¿no? También otra de las cosas que contiene la torre es una escalera y un elevador. Esto puede variar, hay máquinas que no tienen elevador. A veces si algunos se preguntaban cómo es que el personal que labora ahí de mantenimiento, correctivo, preventivo, sube al aerogenerador, pues dentro de la máquina hay una escalera, el cual desciende un cable que es una línea de vida y el personal con un arnés y un sistema anticaídas se ancla ahí para poder subir. Esto varía también con respecto al parque donde uno labore, porque hay parques donde permiten que se ocupe el elevador y está prohibido ocupar la escalera, y hay otros parques donde está prohibido ocupar la escalera y tienes que subir a fuerzas con el elevador. Entonces, varía ahí y es más o menos una de las cosas que puede contener la torre, ¿no? También otra de las funciones de la torre o de en lo que pasa en la torre es donde por la parte interior descienden los cables que conectan la parte superior, ¿no? En la nacelle, tales como lo habíamos mencionado hace rato, cables de potencia, de alimentación de elementos auxiliares, pues el alumbrado que tenemos dentro de la nacelle, de alimentación de varios equipos de control. Entonces, de la nacelle hacia la torre descienden esos cables hacia la parte inferior de la torre. Uno de los datos curiosos, en un elefante africano, animal terrestre más pesado del mundo, pesa aproximadamente de 7 a 10 toneladas. Cada tramo, como lo comentamos, no toda la torre, sino el tramo, llega a pesar más o menos de 6 a 10 elefantes africanos. O sea, unas 8 o 10 toneladas puede llegar a pesar cada tramo de torre. A ver, el anemómetro, su función principal es leer o obtener la velocidad del viento. Ya lo habíamos tocado, ya lo habíamos mencionado hace un momento. El anemómetro trabaja en conjunto con las palas, bueno, también con el autómata. Él detecta la velocidad y también con el sistema de orientación, porque él detecta la velocidad y cuando vamos a tener tres estados de velocidades básicas. El estado de velocidad que no alcanza para que la máquina produzca y en ese estado la máquina se queda en un estado de reposo, stand-by. No sé si las ha tocado pasar por parques eólicos y de repente ven máquinas que no están girando y dices, pues, ¿estarán fallando o qué pasa? Pues simplemente es que no cumplen con la condición de viento necesaria. Otras pueden estar paradas por algún fallo también, la máquina se va a emergencia y detiene todo el proceso de funcionamiento, o puede estar parado también porque se le esté realizando algún tipo de mantenimiento preventivo, de menor, 6 meses, mecánico, X mantenimiento, ¿no? También otra del estado es cuando el viento sí cumple con las condiciones requeridas para su generación, para que el generador pueda producir. Entonces, el sensor de viento manda esa señal al autómata y dice, ¿sabes qué? Sí cumplo con las condiciones, abre las palas a 0 grados o mueve las palas a 0 grados para que yo pueda para que pueda captar el viento y entonces el aerogenerador pueda empezar su proceso, ¿no? Entonces, también hay otro tercer proceso, que es el de protección, cuando también el anemómetro detecta que el viento es superior a los límites establecidos. Esto quiere decir que, que la racha del viento o el viento está superior a lo que el aerogenerador está destinado para trabajar, igual manda la señal al autómata o al PLC y este se encarga de hacer todo este proceso para decirle a las palas, ¿sabes qué? Si estás trabajando, vete a 90 grados o a estado bandera para que te protejas porque el viento es muy fuerte y puedes sufrir daños, ¿no? Entonces, las palas se van a estado bandera y ya el viento no consigue girar el rotor y no sufre afectación. La veleta es el encargado de medir la dirección del viento. En este caso, este equipo de medición igual trabaja en conjunto con el sistema de orientación porque, porque es el que le manda la señal al autómata y le dice, ¿sabes qué? El viento viene de tal lado, entonces
ubica al aerogenerador o al rotor hacia ese lado para que pueda captar el viento, ¿no? Entonces, esa es la función principal de la veleta, el de censar de dónde viene el viento y posicionar al aerogenerador hacia ese punto para que pueda captar el viento a través del sistema de palas y el rotor. Bueno, también mencionar que en veletas y anemómetros hay un sensor que se ocupa aquí en las tecnologías AW3000, que es en la parte del norte, que es un sensor ultrasónico. Este sensor ya no requiere de veletas, sino que es un sensor que ya detecta la velocidad del viento, detecta la dirección del viento. Entonces, reemplaza esos dos componentes solo por uno, ¿no? Estos componentes se encuentran en la parte inferior de la nacelle. Esa se lo vas a encontrar en la parte inferior de la nacelle, y para poder acceder hacia él hay que estar fuera de la nacelle, o sea, estar arriba del aerogenerador. Vamos a hacer un repaso de componentes. No sé si en esta parte ya puedan activar algunos sus micrófonos, el que quiera participar. El que quiera participar en decirnos pues solamente el nombre del componente que se señala y su función principal, ¿no? Para ver si quedó claro esto, o hay que repetir algo, o hay que aclarar algo. Entonces, ¿cómo ve, ingeniero Emanuel? Sí, sí, sí me escuchas, ¿verdad? Sí me escuchan. Ok, bueno, miren, gracias a Eric por la oportunidad que nos da de compartir su conocimiento. Gracias también a todos porque se estuvieron conectando. Alcanzamos más o menos 49 personas de los ciento y tantos que se inscribieron. Es importante que ahorita que hagamos el repaso, levante la mano. Por ahí hay un botoncito en esta aplicación para levantar la mano. Quien veamos que levante la mano primero, le daremos el tiempo para que abra su micrófono, nos diga el componente. Si Eric dice que el componente no es el correcto, cederemos la palabra a la segunda persona que levantó la mano y pueda participar. De esa manera vamos a estar haciendo esta dinámica. Terminando esto, chicos, por ahí les están enviando a todos inscribirse a un grupo de WhatsApp. Nuestro compañero Iván, que también es miembro de Metanoia, está coordinando eso. Por favor, inscríbanse o acepten el grupo, porque ahí vamos a estarle pasando una evaluación, una valoración del curso con el que nosotros pretendemos mejorar, y también unas 3, 4 preguntas referentes al tema con las que pues visualizaremos todos si pues aprendimos o no, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar esta dinámica. Eric, tú me dices el nombre y desactivamos el micrófono, ¿vale? Bien, por aquí vimos a Cintia levantando primero la mano. ¿Está señalando las palas? Eric, es correcto, las palas. Sí. Así es, sí, es las palas. Vamos a darle paso a Eric Giovanni Raimundo, quien puede decir el siguiente, ¿cuál es su función? Bueno, la función principal de las palas es en captar la energía cinética del viento mediante el buen diseño aerodinámico que tiene. Ese es el funcionamiento de captar la energía. Sí, mejor no lo pudiste decir. Exacto, muy bien. Ok, siguiente componente, chicos. ¿Listos con las manos? ¿Quién quiere compartir cómo se llama el componente? Vamos a darle paso a Yaret Sánchez Nieto. A ver, Yaret. Buenas tardes. Este es el buje del rotor. La función principal es unir las palas al rotor. Bien, vamos al siguiente componente. Estuvo muy bien, ¿eh? Diego Enrique Cueto, ¿nos puedes decir? Y Morales y Orlando Esteban. Y Morales Santiago Brian, su componente. Es el eje lento. Muy bien, sí, eje lento, eje de baja velocidad o eje principal. ¿Y el funcionamiento nos los puede decir el segundo compañero que levantó la mano? El funcionamiento del eje lento es transferir la energía del viento captada del rotor mediante la energía cinética. Sí, el funcionamiento principal del eje lento es de transmitir esa fuerza captada a través del captador eólico que lo compone las palas y el rotor. El componente está señalizado. Por ahí vimos a Orlando Esteban. Es el componente de la multiplicadora. ¿Correcto? Sí, la multiplicadora. Y su funcionamiento pues desempeña que aumenta la velocidad de la rotación del rotor. En este caso me pareció escuchar que
multiplica una vuelta a 100 veces y también hay multiplicadores que las aumentan 10 veces más, o sea, 110. Correcto, correcto. Como lo comentabas, su función principal es la de multiplicar, ¿no? Lo que es la velocidad de entrada hacia una salida. Sí, lo que tú comentabas es correcto, puede ser 100 veces, pero esto siempre va a variar con respecto a los requerimientos del generador. El encargado de multiplicar esas revoluciones es la multiplicadora y va a variar, o sea, puede haber de multiplicadoras de una vuelta de entrada y 40 de salida, una vuelta de entrada, 110 de salida, eso va a variar, pero eso es correcto lo que comentaste. Muy bien, vamos a el siguiente componente. Alexis y Cintia, vamos con Alexis primero. Es el eje de alta velocidad, encargado de llevarle que realiza la multiplicadora. Correcto, así es. La función principal es de transmitir las vueltas o el par torsor de la multiplicadora hacia el generador. Muy bien, chicos, muy bien. Vamos al siguiente. Siguiente componente que nos dice Cintia Osorio Martínez. ¿Qué componente es, Cintia? Generador eléctrico. Muy bien. Orlando, ¿quieres participar con el funcionamiento? Claro, pues considero que es una de las partes más complejas en sí de todo el aerogenerador, ya que este se encarga de producir la energía a electricidad, energía eléctrica. Es correcto y sí, ese es uno de los componentes, si podríamos decirlo, de los más importantes del aerogenerador y es un poco complejo también el entender. Eso va a variar respecto al tipo de aerogenerador que se ocupe, ¿eh? Va a variar, pero por lo general aquí son asíncronos y trifásicos. El síncrono no me ha tocado trabajarlo en las turbinas eólicas. ¿Cómo se llaman estos elementos? Muy bien, adelante, Bruno. Anemómetro y veleta. El Cintia. anemómetro es para saber la velocidad del viento. ¿La veleta? Y la veleta es el encargado de medir la dirección. Correcto. Igual se encarga de desdoblar el desenrollamiento del cable. Así es, sí, trabaja en conjunto con el sistema de orientación. De orientación, el cual, el sistema de orientación trabaja de esta forma, pero el encargado de desdoblar los cables son unos sensores, se le llaman cuentavueltas o puede ser un encoder. Son sensores que van leyendo las vueltas que va dando el sistema de orientación o el rodamiento, y te dice, ¿sabes qué? Ya estás a 3 vueltas, por lo general así, 3 vueltas, entonces regrésate al sentido contrario para que no sigas girando al mismo, sino para evitar ese arrollamiento. Pero sí, sí tiene comunicación el sistema de lo que son sensores de viento y dirección con el sistema de orientación. Muy bien, vamos a continuar. ¿Cómo se llama este componente, chicos? Bruno, adelante, Bruno. Ese sí es el sistema de orientación. Tu funcionamiento, Bruno. Emanuel Regalado, adelante. Bueno, su funcionamiento sería que orienta la dirección del viento y controla el enrollamiento de los cables. Correcto, sí, es correcto. Bien, vamos a ver si hay más componentes que pusimos por acá. Bueno, no, ya son todos prácticamente. Pues sin más, chicos, les agradezco su tiempo y les deseamos muy buenas noches y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.